hablar un poco de ciencia y un poco de no ciencia. Como esto era paisaje, ambiente, toda esa cosa, dije, bueno, cuando él empezó, como dice, a decir, che, estamos organizando esto, y yo, ¿qué puedo hablar? Bueno, de esto voy a hablar. Divino, los árboles nos encantan, son unas criaturas maravillosas, los árboles, les costó mucho llegar hasta donde estaban, colonizaron la tierra firme mucho antes que nosotros. Y bueno, el árbol está presente en nuestra cultura, ¿no? Tenemos esa cosa, hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. El árbol es un símbolo de muchas cosas, el árbol de la vida. Y está todo bien, pero en todo esto hay un sesgo muy peligroso, del cual a veces no somos conscientes, y a mí me gustaba hablar de cómo a veces repetimos las cosas que piensan otros en otros lados y las tratamos de aplicar para lo que pasa alrededor nuestro, generando algunas paradojas que a veces son un poco insólitas, ¿no? Entonces, bueno, no, está esa cosa, save the forest, ¿no? Salven los bosques, y hay todo como un bombardeo constante cuando las noticias ambientales llegan a los medios el bosque, tiene ese lugar central, el bosque, ¿no? Vivimos muy cerca del Amazonas. Está esta imagen, los bosques son los pulmones del mundo. Pero para empezar, no son tan los pulmones del mundo, ¿no? No son los únicos pulmones del mundo. Y bueno, acá no sé, como escribo de ciencia, a mí me gusta esto, yo qué sé, yo no lo sabía hace mucho tiempo, es un dato de esos que vas adquiriendo mientras vas leyendo, no tenerlo no pasa nada, pero cuando lo tenés es como muy fascinante. Los primeros organismos en hacer fotosíntesis fueron unas bacterias, las cianobacterias de hecho, que ahora nos molestan en las costas cuando eutrofizamos demasiado los ríos, pero fueron los primeros a hacer ese truco de usar la energía solar para generar los hidratos de carbono que precisaban para vivir. Se supone que las plantas le robaron, se aliaron, o sea, cooptaron una bacteria robándole su truco y ahí, bueno, generaron todo un reino, que es el reino vegetal, las cianobacterias no son vegetales, y empezaron con esto de la fotosíntesis en masa. Pero los primeros organismos a hacer fotosíntesis, o sea, la fotosíntesis sería el pulmón del mundo, ¿no? El pulmón, la fotosíntesis, las plantas toman dióxido de carbono a la atmósfera y devuelven oxígeno. Lo empezaron ellas, de hecho fueron tantas, hicieron tanto, sobre todo las cianobacterias marinas, que cambiaron la composición de oxígeno en la atmósfera y eso permitió luego que hubiera vida fuera del océano. Antes no había tanto oxígeno para respirar afuera de los océanos. Las plantas, pero los árboles no son ni las primeras plantas, ni las últimas plantas en llegar a la evolución del planeta Tierra, ni las únicas que hacen este truco de cambiar, digamos, de tomar dióxido de carbono, sacarle el carbono, ahí son los generadores primarios, son los que hacen el truco de transformar la materia inorgánica en orgánica, el carbono del dióxido de carbono, lo unen ahí, hacen los hidratos de carbono, los azúcares que precisamos para vivir todos los seres vivos y liberan el oxígeno, no rompen la molécula. Bueno, pero los bosques, ¡ay, qué lindo que son los pulmones del mundo, ¿no? Hay que salvar los bosques. Y empiezan todos con estas cosas, a hinchar cada vez más los cataplines, salvemos nuestro futuro, paremos la deforestación. Y está buenísimo, la verdad que el Amazonas está muy cerca, están haciendo muchas cagadas ahí en el Amazonas. Obviamente, talar el bosque de esa selva es un delito ambiental, es un crimen, es una macana. Pero bueno, volvamos a nuestro país, ¿no? Acá ayer estuvo Mauricio Bonifacino por acá, es un botánico para mí, un genio. Él, Marchesi, gente fantástica que ha hecho muchos aportes, ¿no? Esta es una foto que le robé a un trabajo que hicieron ellos con Ari Mailos y ahora no me acuerdo el nombre del otro muchacho. Estos son los cerros chatos del norte del país y ellos hicieron una investigación sobre la vegetación que está en los cerros chatos y se dieron cuenta que la forma en que está estructurada la vegetación en los cerros chatos es distinta a la de otros ambientes del Uruguay, ¿no? Fantástico, es como una vegetación propia, no quiere decir que sean especies que están solo ahí, sino que la forma que se estructura la comunidad, o sea, esta especie de pasto se junta con esta especie de arbusto y este otro tipo de especies, generan una comunidad
que es distinta a la comunidad que hay acá, vegetal que hay ahí, ¿no? Están cerca, pero es distinta. Y entonces nosotros nos quedamos con esa idea del árbol, el árbol, qué importante, la deforestación, qué horrible, qué problema la deforestación, ¡ay, salven al Amazonas, salven al Amazonas! Y esta es la nota que sacamos, ampliar Uruguay natural. Perdón, no sé si esto se podía hacer, las imágenes tienen texto, pero yo me dedico a escribir, entonces para mí el texto y la imagen es como un pintor decirle, no, puedes poner solo palabras, yo qué sé. Se amplía el Uruguay natural, reportan que los cerros Chato tienen una diversidad vegetal propia y amenazada. Esos son Mauricio Bonifacino, Arimailos, y ahí está el nombre de Pedro Panela, ahí me acordé. Vale, lo leí Pedro y después de Panela me acordé. Listo. Pero ahí me pasaron otra foto, vayamos a la foto anterior. Esto, un ecosistema propio, un ambiente propio. No sé si ya ven por acá, hay una serie de arbolitos, todos muy parejitos, muy lindos, muy bonitos. Que son una plantación forestal. Este cerro, que tiene esa diversidad vegetal propia, se mantiene bastante bien. Pero hay otro cerro Chato, que no está muy lejos de ahí, que es este. Todo esto es forestación, con pinos, como pueden ver. Y ahí en el centro, eso es un cerro Chato, no lo vemos porque está todo forestado alrededor, lucha por sobrevivir esa vegetación propia que solamente se encuentra en la cima de los cerros Chatos. Y entonces ahí uno empieza a decir, pero la deforestación es el principal problema del mundo, o en un país como el nuestro, donde pasan estas cosas, es la deforestación el problema del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esos eslóganes que agarramos de otro lado y los traemos para acá? Entre 2001 y 2018 Uruguay perdió el 10% de sus pastizales. Esta es otra investigación que cubrí. Trabajo regional de mapeo del bioma Pampa de Brasil, Argentina y Uruguay muestra la reducción en 2 décadas del ecosistema pastizal. En nuestro país, el principal impulsor de ya iré sobre esto, despastizalización fue la agricultura seguida por la forestación. Y ahí uno piensa, salven los bosques, los pulmones del mundo, pero empieza a ver que acá forestar, plantar árboles, estaría ocasionando un problema en el pastizal. Y ustedes dicen, bueno, pero el pastizal no debe ser tan importante. Bueno, solamente era el 80% de los ecosistemas que forman el Uruguay. Y ustedes van a decir, bueno, pero hay mucho. Bueno, lo que pasa es que ese 80% del ecosistema que está en Uruguay, desde tiempos históricos, hablamos antes de la colonia, por ejemplo, alberga una gran biodiversidad de aves de pastizal, de mamíferos de pastizal, de insectos de pastizal. Albergaba también unos herbívoros que nos encargamos de extinguir, como teníamos acá el venado de los pantanos, que ya no está más, nos queda solamente el venado de campo en 2 pequeñas regiones de Uruguay, un poco en Salto y un poco en Rocha, muy restringido. Pero en tiempos antes, incluso en el pasado, la paleontología, teníamos grandes herbívoros, de los cuales hoy solo queda nativo el guasubirá, es el único ciervo que nos va quedando, además de este que le decía del venado de campo, pero el guasubirá no come pastos, es ramoñador, es más de hojas. O sea que el único ciervo que nos queda es el venado de campo, un puñado, unos cientos en Salto y un puñado más pequeño en las sierras de Rocha. Bien, entonces ahí pensamos en la deforestación, qué problema grande la deforestación del Amazonas. Esta es una foto, esto es lo que le digo, Arerunguá, este es el venado de campo. Y esto demuestra lo tonto que soy yo, ¿no? Porque yo empecé a buscar fotos de pastizales para traer para acá y en realidad acá le estaba sacando al ciervo, porque era el bicho que, ¿no? Lo que importaba era el ciervo. Y eso es lo que nos pasa el 99,9% de las veces acá en Uruguay. Cuando vemos un pastizal, si no estuviera el ciervo y yo te pregunto qué hay acá, decís nada. O si hay acá una casita, decís hay una casa. Porque esto para nosotros es nada, ¿no? Es pasto. ¿Qué es pasto, no? Entonces, tan es la penetración de la idea del bosque europea, donde estaban los jabalíes y todo eso, que el pastizal, que es nuestro ecosistema, no lo vemos. Y a veces cuando nos queremos sumar a la arenga ambiental, empezamos a decir, no corten los árboles, no corten los árboles. O incluso toda una línea de investigación que se desarrolla en el hemisferio norte de promover el cultivo de árboles como forma de salvar al planeta. Bueno, no necesariamente plantar un árbol en el fondo de tu casa no necesariamente está mal. El asunto es
¿Dónde vas a plantar el árbol? ¿Qué cantidad de árbol? ¿Y qué árbol además? Pero bueno, sigamos viendo un poco el problema. Esto acá es la Quebrada de los Cuervos, es un paisaje protegido, es una zona dentro de la Quebrada de los Cuervos. Se instaló una plantación forestal en la zona alrededor, pero que estaba comprendido dentro del área de manejo. No es si sale porno o algo, no es mi computadora. Hace clic en la foto. No, se ve que se movió. Esa forestación, por una orden, la tuvieron que detener porque estaba incumpliendo el manejo del área. Y acá vemos, ya están cortados, quedaron los pinos ahí tirados, hay algunos toquitos y el pasto que estaba alrededor. Bueno, hubo gente que por suerte en nuestro país investiga y mucho, que se hizo la pregunta, ¿logra regenerarse el pastizal, el ecosistema más amenazado de Uruguay tras la forestación con pinos? Ellos accedieron a este terreno, entonces compararon la vegetación que había en los terrenos linderos con la vegetación que había en ese lugar donde se forestó y lo siguieron durante 7 años después de que se cortaron todos los árboles. ¿Cuál es la triste conclusión de esta investigación que hizo acá, se llama Federico Gallego, con otra gente, él es del Instituto de Ecología de la Facultad de Ciencias? Que el pasto vuelve a crecer, esto que vemos acá es lindo, parece pasto, pero este pasto que hay acá no es igual, bueno, ahora no sé dónde está, cuál sería el pasto natural, pero ponerle que fuera este. La comunidad, las especies de pasto que había en ese lugar antes de que pusiera la forestación, no es este pasto, esto es el pasto que logra crecer después de que alteraste todo el suelo con la presencia de los pinos. La alteración se traduce en cuestiones más técnicas, yo que sé, cambia la acidez del suelo, es el pH, se acidifican los suelos, baja la cantidad de contenido orgánico, la cantidad de semillas que están abajo, los propágulos, lo que quedan, va cambiando y eso hace que cuando vos sacás los árboles, lo que viene no es que la naturaleza alcanza con que la dejes tranquila para que todo vuelva a ser como era antes. Minga, ese cuento no existe, muerto el árbol, muerto el perro, no se acabó la rabia acá, sale un pasto pero no es el pasto que había. Entonces ahí empezamos ya a darnos cuenta que el árbol per se no es aquella cosa bella que podíamos llegar a imaginar, ¿no? Y que aquello sale al Amazonas, no deberíamos trasladarlo directamente acá, porque aparte la nota anterior decía, ¿no?, que el pastizal es el ecosistema más amenazado. No solo es el ecosistema que estamos perdiendo una tasa más alta por año en nuestro país, sino que es el único ecosistema que no tiene ningún tipo de protección. Porque, por ejemplo, los humedales, hay leyes de protección de los humedales, no se respetan mucho, pero las hay, ¿no? Todos los humedales de Rocha son sitios Ramsar y todo lo que sea, igual te plantan arroz y te hacen todos los desastres que te tengan que hacer. Pero están protegidos. El bosque nativo está protegido por ley. Vos, en teoría, no podés cortar el bosque, solamente tenés que hacerlo por una razón justificada, tenés que elevar una carta al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que te autoriza o no te autoriza, no sé cuánto. El bosque tiene una ley que lo protege. Las costas tenemos, está muy en boga el tema ahora, los desastres que se están haciendo con las autorizaciones de urbanización en las costas. Pero está prohibido construir, se supone, a 250 metros de la faja costera. Después hay determinadas prerrogativas que deberían impedir la urbanización desorganizada y al tuntún que se hace. Pero el pastizal no tiene nadie que lo defienda. El único que lo defiende el pastizal es el mouse se mueve solo. El que defiende el pastizal, si se quiere, es el ganadero extensivo, ¿no?, que utiliza eso como recurso y que quiere que esté el pasto. Acá vivimos una especie de guerra donde alguien defendió el pastizal, pero era por las vacas que estaban arriba, que fue cuando quiso venir aquel proyecto indio para hacer hierro. ¿Cómo le llamaba? Aratirí, Minus Ferrus Aratirí. Claro, el asunto es que la ley minera lo que dice es que vos sos dueño de lo que, si compraste un predio, sos dueño de la superficie del suelo y lo que está arriba, pero lo que está abajo del Estado. Y si los indios les servía sacar el hierro, te podía dinamitar todo tu campo porque no era tuyo. Y ahí fue una
pocas veces que alguien dijo, no, este pastizal no me lo transforma. Pero eran otros intereses. El asunto es que el pastizal no tiene ninguna ley. Vos podés hoy agarrar un pastizal natural de Uruguay, agarrar, pasarle el tractor y plantar soja, y nadie te va a decir que estás cometiendo el mismo delito ambiental que estás cometiendo en el Amazonas por derribar un árbol y plantar soja o tener ganado, ¿no? Entonces, el pastizal no se regenera. Pero hay más cosas. Uruguay aumenta su emisión de carbono a la atmósfera al transformar sus pastizales en tierras de cultivo. Y uno dice, qué lindo, pero el alimento, Uruguay alimenta al mundo, Uruguay es un granero del mundo. Bueno, Uruguay alimenta a los chanchos chinos, más que nada, con los granos que exporta. No estamos catándole el hambre a nadie, le estamos dando de comer a los chanchos chinos para que engorden, y bueno, esos chanchos chinos después sí alimentan a algunos chinos. De hecho, China empezó ya a demandar soja para consumo humano. A los chinos les gusta mucho la soja, es un alimento muy bueno la soja. El asunto es que los chinos no mascan vidrio y ellos no comen, los seres humanos, soja transgénica. Entonces le pidieron a Uruguay que si quería empezar a venderle soja tenían que asegurarse de que la soja esa no estuviera contaminada, no podían usar ni las mismas cintas transportadoras en los hilos, tenía que ser totalmente separada, los campos separados, y Uruguay se dio cuenta que no estaba muy preparado para asegurar que la soja que mandan a China no esté demasiado contaminada con la soja transgénica. Pero bueno, ese es otro problema. El asunto que ¿cuál es? Sacar el pastizal para poner cultivos produce un efecto en los gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera. Y ¿se acuerdan aquello, no? La forestación, los pulmones del mundo. Bueno, el pastizal también es un pulmón del mundo. Y el pastizal secuestra carbono, de la misma forma que los bosques secuestran carbono. Pero no solo hacen eso, sino que es el 80% de nuestro territorio es eso, que es una máquina de secuestrar carbono y además que tiene asociado todos unos sistemas de seres vivos que están adaptados durante millones de años a vivir en el pastizal. Entonces, cambiar el pastizal por otra cosa no parecería ser lo más lógico, ¿no? Bueno, acá saqué otra nota, los pastizales son un ecosistema olvidado a la hora de hablar de conservación. Este es un trabajo que se hizo en Brasil, pero se aplica totalmente a nosotros. Hay mucha literatura sobre los bosques, hay mucha literatura, pero sobre el pastizal no hay tanta. Y bueno, lo que pasa es que la mayoría de los sitios de pastizales están en lugares del mundo que no son los lugares más poderosos de la ciencia. O sea, el bioma Pampa en Sudamérica, hay grandes extensiones de pastizales en regiones de África, hay algunos pastizales grandísimos en Asia, y hay una parte de Estados Unidos también. Pero no lo vemos el pasto es lo que pisás, ¿no? Si te pido la foto, todos miran el árbol que está allá atrás, el pastizal, y es más, esa foto no sé si no la saqué porque había un tucu-tucu por ahí cerca. El asunto es que lo estamos perdiendo en una tasa muy grande. Este es un estudio que muestra que en la zona centro-sur los pastizales abarcan solo el 40% del territorio y están sumamente fragmentados. La fragmentación en los ecosistemas produce daños que son bastante bravos porque cuando uno separa poblaciones y pierde conectividad, se pierde, bueno, desde la variabilidad genética hasta la posibilidad simplemente de que los propágulos, estamos hablando de plantas, ¿no? Las semillas de un pasto, si están una allá y otra acá, que puedan cruzarse, que puedan irse intercambiando, conquistando otras cosas, se empiezan a complicar. No son solo esos los del centro-sur que están complicados, los de las planicies del este, esto que les decía de los humedales, están muy jodidos. Y lo que no decimos acá es que los del oeste ya casi no existen, o sea, en Colonia y Soriano ya casi no queda pastizal natural. Porque aparte es eso, no todo pasto es el pasto que había acá, ¿no? O sea, el pasto que tenemos en nuestros jardines no es, por lo general, el pasto que crecía en este territorio, sino que son variedades que se han traído. Este es otro investigador, José Paruelo. Otra razón para proteger el pastizal natural, su biodiversidad lo hace más resiliente a los efectos de la sequía. No es un trabajo que se haya hecho con la sequía de ahora, sino con la que hubo entre 2007 y 2009. Vieron que el pasto natural se recuperaba antes y salía con más fuerza que aquellas pasturas que se consideran mejoradas. El hombre siempre piensa que lo mejorado
aquello para lo que pagó por las semillas. Y hay muchas pasturas acá que se le ponen trébol o algunas cosas, y esas pasturas mejoradas bancaron peor la sequía en ese año y probablemente haya pasado lo mismo ahora. Entonces, bueno, ¿no? ¿A dónde iba con esto? Bueno, eslóganes hermosos, paren la deforestación. Pero yo lo que propuse en una nota tuve que crear una palabra, porque las palabras definen también el mundo en el que habitamos, ya lo sabemos muy bien, hay unas luchas que son semánticas. Y deforestación tiene una palabra, que es una palabra horrible si se quiere, o sea, es forestación, le pongo des, que es sin o no, o lo que fuera, queda deforestación, a nadie le rompe el oído, pero yo tuve que crear en aquella nota que le mostraba de 2018, paren la despastizalización. Y es tan fea la palabra que nos llama la atención, es larguísima. No soy buen diseñador, perdonen, acá estamos hablando de diseño, se valora, pero... porque nadie está prestando atención que el ecosistema, que para poner un árbol, plantar un árbol, esto es algo que pasa desde los tiempos de la colonia. Cuando llegaron los españoles acá, dijeron que no había gente, que no había nada y estaba todo por hacer. Lo primero que hicieron fue tirar las vacas para que se reprodujeran porque ya que no había nada, cuando Hernandarias introdujo las vacas, que fue a fines del año 1500 y poco, ¿no? O 1500 y poco, las manadas de venados de campo en Uruguay eran una cosa increíble en cuanto a su número, tanto que cuando vino en 1831, Charles Darwin en sus diarios anotó que había de a cientos por todos lados, o sea, en 1800 y algo. Entre la competencia del ganado, entre la caza indiscriminada, los cueros, que comían los cultivos y todas esas cosas, en 200 años logramos que esos venados solamente estén en esos pequeños campos en Arenuguá, en Salto, y en las sierras de Rocha, venados que antes estaban por todos lados. Pero la idea era esa, siempre fue esa la idea del conquistador y la idea colonial. Acá no hay nada, está todo por hacerse. No hay indios, podemos poblar lo que querramos, nos repartimos la tierra si la tierra no es de nadie. Y bueno, había gente que se empezó a correr a medida que vieron que estos anormales eran un poco violentos, que traían unas enfermedades, que esos sistemas inmunes no estaban preparados, murió más gente por culpa de enfermedades para las cuales no tenía defensa, influenza, cosas sencillas, paperas, que por balazos o por sablazos, digamos, pasó en toda América, pasó acá también. Pero también nos queda esa idea, como era todo pasto, acá hay que poner cosas. Entonces vino gente, genios, así como Lumbreras, el varón de Anchorena, y empezó a traer árboles exóticos, y trajo el jabalí, trajo el ciervo axis, y empezó a traer otras especies. Los arquitectos, grandes culpables de las debacles ambientales del Uruguay, que no han hecho todavía un mea culpa ambiental, empezaron a traer gente como Lucich, que trajo árboles que eran más lindos que los nuestros, porque los nuestros no son lindos, crecen más rápido que los nuestros, son más frondosos, dan mejores sombras. Los plátanos, el otro día escuchaba otra vez en la radio, en el siglo XXI, la discusión sobre la pelusa de los plátanos, y un arquitecto hablando, pero qué, los trajimos porque son elegantes, porque en las calles de París están los plátanos, y las calles de París están divinos los plátanos, pero acá, ¿qué necesidad había de traerlo? Pero bueno, esa idea de que el pasto no es nada, como Uruguay no era nada, no había habitantes, nunca hubo indígenas, venimos todos de los barcos, no sé cómo se explica que en el norte del país más del 50% tenga genes por parte de madre que vienen indígenas, y unimos todos los barcos, no sé, traían indios en los barcos también. Y en Montevideo no es tan poco, por parte de madre es un 30%, por parte de padre es mucho menos. Porque la historia de la invisibilización de los indígenas es una historia de violaciones y de abusos sexuales. Por lo general, vinieron muchos hombres solos que procreaban con las mujeres que tenían acá. Como no venían mujeres, las mujeres eran indígenas, a veces con consentimiento, muchas veces sin ningún consentimiento, y eso hace que la ancestría indígena por parte de madre sea mucho mayor que por parte de padre. Era raro, digamos, que un indígena hombre conquistara a una jovenzuela europea y formara un hogar. No sucedía así, por lo general sucedía de la otra forma.
¿Eh? Sí, sí, bueno. Entonces, bueno, no tenemos palabras a veces para hablar de los problemas nuestros. Vivimos en un país donde el principal ecosistema se está perdiendo por el avance de la frontera agrícola y de la frontera forestal. Otro problema que tenemos es la urbanización en las zonas costeras, pero bueno, ya les dije, hay determinadas reglas para lo costero. Sin embargo, las empresas que hacen las evaluaciones ambientales recurren a una cosa que es fantástica. Miren ese pensamiento conservacionista del paisaje, del ambiente que hacen es, por ejemplo, pongamos, no dimos nombres, pero pongamos que soy un presidente de la República y me quiero hacer una casa en La Paloma, ¿no? Medio cerca de la arena porque me gusta surfear, pónganle, esto es hipotético, no estoy hablando de nadie, me gusta surfear y quiero estar cerca del agua, y hago un proyecto ahí y voy a respetar la duna, voy a poner unos palafitos, así la duna se puede mover. Y entonces, cuando vos vas a hacer una casa de esas, tenés que presentar un estudio de impacto ambiental. Y una de las estratagemas que hacen las evaluadoras de impacto ambiental para estos proyectos es decir, ya hay casas en la zona. Es decir, el ambiente ya está entropizado. Entonces, si hay una casa, ¿por qué no puede haber dos? O 100, o 1000, porque como ya hay una, no es un ecosistema prístino. Para empezar, o sea, ecológicamente, estudiar el efecto incremental de varias cosas, ¿no? Es como en el ómnibus, ¿no? En el ómnibus entran 25 pasajeros sentados y 30 más parados, ¿no? O sea, no puedo seguir metiendo gente ad infinitum. Pero el argumento de ellos sería como, no, sigan pasando al fondo porque como ya hay gente adentro, si hay más no pasa nada. Eso pasa hoy, en papeles que se presentan hoy en el Ministerio de Ambiente y obtienen aprobación para construir la franja costera porque ya hay otras casas. Entonces, como que se rompió el mito de la naturaleza prístina y que le hace una casita más, ¿no? Y encima, ya les digo, eso es en la costa, pero cuando hay pastizal, el pastizal es nada. Entonces, bueno, yo empecé a acuñar esta palabra y ahora la uso siempre en mis artículos cuando hablo de esta cosa, ¿no? En Uruguay el problema no es la deforestación. En Uruguay el problema es la despastizalización. De hecho, tenemos un problema que es la forestación con monocultivos, porque aparte los árboles no son ni buenos ni malos, ¿no? Acá en Uruguay, por ejemplo, pasó algo fantástico también que marca un ejemplo claro de lo lento que somos a veces para percibir algunas cosas. Cotorra, autóctona, nativa, yo no sabía que era autóctona y nativa porque mi madre, aparte de todo esto, yo sangro por la herida, ¿no? Mi madre era ingeniero agrónomo forestal, ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo es una forma de seguir peleando con mi madre que se la llevó el COVID, pero sí de esta forma puedo fingir que seguimos peleando, ella allá y yo acá. La cotorra, mioptia, no me acuerdo del nombre científico, la cotorrita verde, esa que está por todos lados, es plaga. Yo en los libros de mi madre leía, cuando leía las plagas del Uruguay, estaba la cotorra. Y yo digo, debe ser algún abombado, tipo el barón de Anchorena, que trajo una jaula con cotorras para alegrar a su señora, se le escaparon, como los jabalí, como los ciervos saxi, y pasó lo que pasó con los jabalí. Yo pensaba eso, ¿no? Después vengo a desayunar, ya bastante grandecito, que no, que la cotorra era autóctona. ¿Pero qué pasó? Bueno, a esa gente que le parecía que los árboles de Uruguay no eran lo mismo que los árboles de Europa, porque Europa tiene el patrimonio, todo lo que es cultural es europeo, los edificios. Si derrumban el edificio de Asimacos, la porquería esa, que era un desastre de arquitectura, hay cartas, peticiones. Ahora, le pasás por arriba una duna, le pasás por arriba un humedal, un pastizal, nadie dice nada. Partís un cerrito de indígena al medio para hacer una casa, nadie dice nada. Cosas de 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 años, algunas acá en Uruguay. Ahora, te metés con un edificio con más de 50 años que no se cayó y ya es patrimonio de la humanidad. Yo a veces digo, el viaje de arquitectura tenía que hacerlo por Uruguay, llevándole a ver, en vez de ir a ver las capitales del mundo, vean los valores, las cosas que tienen acá. Si no, siempre tenemos esa idea que el patrimonio son esos ladrillos de porquería que meten en cualquier lado, sin ton ni son, con una idea totalmente europecentralizada de todo. También te van a Bangkok y eso porque es barato y son místicos también, pero les fascina Europa y seguimos pensando, seguimos colonizados con la cabeza, al punto que decimos paren con la deforestación y no vemos la tragedia que pasa
en nuestros ecosistemas, donde aparte les decía, volver a las cotorras. Lo que pasó con las cotorras, que se salieron de control y empezaron a reproducirse desaforadamente, es que a un genio se le ocurrió traer eucaliptus, un árbol del continente australiano, que es muy buen árbol, crece muy rápido. En Australia hay muchos incendios forestales, entonces es un árbol que vos prendés fuego y vas a ver, cuando un lugar se prendió fuego, el primero que rebrota, ¿quién es? El eucaliptus. Y los eucaliptus que tenían a diferencia de los árboles nativos. Bueno, un eucaliptus puede crecer 30, 40 metros. En Uruguay un árbol nativo de 40 metros es muy escaso. Las cotorritas empezaron a hacer sus nidos más altos, lejos de los felinos que le predaban los nidos. Empezaron ahí y algo pasó en ese baile entre las cotorritas y los eucaliptus, que las poblaciones empezaron a irse de control al punto de que pasaron a ser una plaga, no porque causen daños a la salud humana, sino daños a los cultivos. Entonces introdujimos un árbol exótico. Un animal de acá le sirvió, fue una ventaja competitiva, crecieron sus poblaciones, ¡pum!, plaga. Pero no era que la cotorra era mala. La que está bien es la cotorra, pero a nadie se le ocurre que la solución para acabar con el problema de la plaga de las cotorras que comen los granos de los cultivos es sacar los eucaliptos. Al contrario, hicimos una ley de prioridad forestal para que foresten con eucaliptus y con pinos también. Entonces, cada vez que tenemos una idea magnífica sobre hacer algo con el ambiente, por lo general terminamos haciendo una cagada terrible. Pero nos faltan las palabras y nos faltan los conceptos y traemos los conceptos de otro lado. En Europa, ¿por qué les gusta tanto el bosque? Porque se lo hicieron mierda todo. Los quemaron para tener calefacción, los usaron para hacer sus barcos, los usaron en las primeras épocas de la revolución industrial, al punto que hoy en Europa el bosque son unos relictos de unas cosas que ya no son prístinas, o sea, ¿viste? Se habla de bosque de primera, segunda generación, y el ecosistema que les desapareció a los europeos es el bosque. Y ellos extrañan esa cosa hermosa. Entonces, como tienen la autoridad moral de haber creado tantas cosas fascinantes como, no sé, no se me ocurre, no, una cantidad de cosas fascinantes de la cultura europea, pero le parece que ahora tienen que ser ellos los guardianes. Hay que salvar el pulmón de la tierra, pero en ningún momento dice que ellos podrían, por ejemplo, destruir ciudades enteras y plantar árboles ahí donde están ellos. No, no. La solución es conservar el pulmón que queda en Sudamérica, que fue un continente que parece que ellos hicieron algún desbarajuste sociopolítico para que estén en la situación precaria en la que están, ¿no? Pero no, para ellos no. Lo que quieren es que el pulmón siga funcionando. Ahora, todos los pobres que hay alrededor de ahí, eso no les importa. Ahora, el derecho de los brasileños, me parece una cosa atroz, igual que se transforme la selva del Amazonas en tierras productivas o en tierras de ganado. Pero la riqueza europea, en cierto momento, fue sostenida por cambiar madera por energía, digamos, ¿no? Usar la madera para quemarla, el carbón también que tenían, que es un depósito a largo plazo, si se quiere, de organismos vegetales que quedan sepultados. Si Brasil quisiera hacer un desarrollo y talar todo el bosque del Amazonas y hacer casa de madera para todos sus habitantes, ¿no tendría el mismo derecho que los europeos que se gastaron ya todos sus pulmones? No, pero las soluciones nunca pasan por ahí. Las soluciones es el norte le dice al sur qué es lo que deberían hacer para que ellos sigan respirando el aire limpio que respiran ellos. Una investigación fabulosa que cubrí hace un tiempo en Dinamarca, encontraron que los cultivos orgánicos en Dinamarca estaban fabulosos, estaban buenísimos. Pero los tipos hicieron un cálculo y dijeron que si todo el mundo produjera como producen los productores orgánicos de Dinamarca, habría que expandir las tierras cultivables casi en un 100% en todo el planeta. O sea, lo que implicaría avanzar sobre otros ecosistemas amenazados. Entonces, la cosa que parece muy linda en Copenhague, cuando salís de Copenhague, a veces no funciona en el mundo. Y en Uruguay el eslogan de la deforestación complica, no nos ayuda. En un país que tiene un problema con la forestación, hablar de deforestación es como el tero, cacarear, hacer ruido en un lugar cuando los huevos están en otro. Conclusión, yo me he enfrentado a estas cosas, a estos eslóganes vacíos que muchas veces se reproducen a través de los organismos multinacionales y tratando de concientizar, porque
paren la despastizalización, en algunos lugares donde no hay pastizales nativos, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el problema real que tiene que ver con lo que pasa en Uruguay, con lo que pasa en el Amazonas, con lo que pasa en la playa, con lo que pasa en el humedal? El problema es este. Paren el cambio del uso del suelo. Si en un lugar vos tenés un pastizal nativo con una serie de organismos que evolucionaron para vivir perfectamente allí, cambiar eso para plantar tu cultivo orgánico o tu arbolito o lo que quieras, es una intervención, una agresión al ambiente. Sin embargo, en un país que capaz que no tiene pastizales, pero tiene manglares, nosotros en Uruguay no tenemos manglares, una serie de vegetación que crece ahí sobre las márgenes de ríos y estuarios, no sé cuánto, árboles con muchas raíces. Si yo le digo, paren la despastalización a alguien que vive, no sé, en zonas de México donde hay manglares, no le dice nada. Y paren la deforestación tampoco le dice nada, porque no es un bosque lo que tiene ahí, aunque bueno, el manglar anda medio ahí. El problema es el cambio del uso del suelo. Lo que pasa es que decir paren el cambio del uso del suelo implica una cosa mucho más jodida. Primero porque los bosques, el pulmón está en Brasil. Pero si digo parar el cambio del uso del suelo, también lo puedo aplicar en otras partes del mundo donde no paran el cambio del uso del suelo y donde todos capaz que tendríamos derecho a opinar. Pasa lo mismo, yo que sé, con montones de cosas, las represas hidroeléctricas o para acopio de agua. Bueno, ya está más que sabido que poner una represa interrumpe los ciclos hidrobiológicos, desconecta las comunidades de peces. Sin embargo, organismos multinacionales como la FAO, que se preocupan por el Amazonas, están promoviendo en Uruguay, por ejemplo, una serie de represamientos en toda la cuenca de la laguna Merín, para que haya agua para regar. Entonces, lo que hay que hacer es parar el cambio del uso del suelo. Este debería ser el eslogan que uniera a todas las personas que están interesadas en la preservación del ambiente, del paisaje o lo que fuera. ¿Viste ese lugar precioso, hermoso para poner una cabaña? Está mejor sin tu cabaña. ¡Qué cagada! ¿Qué es así? ¿Viste todo eso que te fascinó? Bueno, ya lo construiste ahí, le pusiste, no sé, hiciste saneamiento, un pozo séptico, ya empezaste. A ver, los seres humanos no estamos separados de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, tenemos derecho, no hay una naturaleza por un lado y el ser humano por el otro. Obviamente, estemos donde estemos, va a generar algunos cambios alrededor y eso no necesariamente es malo. Lo que pasa es que, bueno, como estamos viviendo en carne propia, tampoco está bueno cambiar siempre, o sea, como máxima en la vida, está bueno cambiar, como vemos ahora, no estuvo tan bueno cambiar, y el cambio no siempre es algo que esté bueno, ¿no? En algunas cosas sí, parece que es una frase linda, cambiar, pero cuando hablamos de procesos que pasan en los ambientes, los cambios tienen que ser muy graduales y muy lentos para darle tiempo a los que viven en esos ambientes a que se puedan ir adaptando. El cambio climático que estamos viviendo ahora, acelerado por el ser humano, no es un fenómeno nuevo. La Tierra estuvo congelada y ardiendo muchísimas veces antes y así seguirá pasando muchas veces después que nosotros nos vayamos como especie. El asunto es que antes levantar 2 o 3 grados por encima del promedio mundial llevaba 1 millón de años. Entonces, las plantitas, el animalito, el insecto, el hongo, se iban acomodando. Hubo especies que morían porque no se adaptaban, pero otras se iban acomodando. El asunto es que cuando en 100 años cambiás en 2 grados la temperatura del planeta, no hay forma de que un organismo se adapte con los mecanismos que tiene la evolución, que no son muy rápidos, que digamos. Entonces, bueno, el problema en realidad es el cambio del uso del suelo. Y esto debería guiarnos en cualquier idea que tengamos. Tenemos un lugar, decimos, vamos a poner bosque, vamos a poner eucaliptus. Y bueno, ¿pero qué hay ahí ahora? Si bueno, ya tenemos una cantidad de suelos que fueron alterados y degradados. Si querés cambiar un campo de soja por uno de eucaliptus, y capaz que está todo bien ahora. Como sociedad, ¿deberíamos seguir pensando que tenemos un crédito, un cheque en blanco para seguir transformando pastizal en zonas de cultivo o en zonas de forestación? Cada vez se va haciendo más evidente que no, o que en algunas zonas, por ejemplo en el centro-sur del país, ya estaríamos llegando a un equilibrio complicado por el nivel de fragmentación que tiene el ecosistema. ¿Deberíamos seguir avanzando sobre las dunas? Bueno, yo qué sé, problemas como los que están pasando en aguas dulces van a ser cada vez más corrientes. Bueno,
va a venir a Hermes Lachignac mañana, y no sé si ya alguien ya habló de los problemas costeros. Ya sabemos que endurecer la costa es una lucha perdida, va a ganar el mar, no vas a ganar vos. Con los enrocamientos, con los muelles, no vas a ganar, es una batalla que está perdida. ¿Deberíamos empezar a construir más lejos de la costa? Sí, pero claro, hay una sudestada y vas a la Rambla de Parque del Plata, se llenó toda la calle, la Rambla se le llenó de arena y pasa la máquina para que las personas que tienen la casa ahí puedan acceder a su casa. Está bien, tienen la casa, pero en algún momento deberíamos empezar a entender que, ¿viste hasta dónde llegue la duna cuando sopla el viento? Bueno, de ahí para atrás, se me van para atrás, o sea, empecemos a incentivar, migrar, dejar las zonas que las dunas puedan absorber la energía que traen las tormentas y el mar y se puedan adecuar. Eso es una duna sana, es un sistema de disipación de energía. Cuando vos endureces y te quedás sin duna, el mar choca y cada granito de arena que vemos fue parte de una roca, fue parte de una montaña. La arena es roca triturada por el mar. Imagínate si le vamos a ganar, ¿tá? El mar tiene tiempo y es paciente. Entonces, bueno, ¿a dónde iba con esto? A no importar los eslóganes. La ONU, por ejemplo, yo saqué una nota que me llamaron para rezongarme varias veces. Se llamaba La ONU se equivoca. Y era una nota que habían sacado una cuestión sobre los gases de efecto invernadero que emite la ganadería. Y es cierto, la ganadería emite gases de efecto invernadero. Las vacas, cuando comen el pasto, bueno, en el proceso de rumiar, tienen emanaciones de metano. La mayoría son eructos, digamos, salen por la boca. Es producto de la digestión entérica que se llama. Algunos salen como gases por el otro lado. Y también eso produce metano. Ahora, cuando uno quiere mirar con ojos de otro lado los problemas nuestros, empiezan a surgir algunos problemas. Por ejemplo, en Uruguay el principal gas de efecto invernadero es el metano. Y está bien, somos un país ganadero. Pero ¿qué dice que Uruguay tenga su principal gas de efecto invernadero en las vacas? Y yo creo que habla de una tragedia, pero que no estamos viendo que es otra, que para el ambiente capaz que está bien, pero los países que tienen una industria que funciona, la emisión de las vacas es muy pobre comparada con las emisiones industriales. Uruguay lleva décadas de hacer pelota, además del pastizal, la industria, o sea, casi no tenemos fábricas. Entonces, nuestro principal gas de efecto invernadero es el metano, porque es de lo poco que hacemos. Y esa composición de los gases que emite un país te habla de qué hace. En astronomía, por ejemplo, vos estudiás la radiación del espectro visible de la luz para saber qué materiales hay en la atmósfera de un planeta que está a miles y miles de kilómetros de tu casa. Bueno, los gases de efecto invernadero son una forma de ver de qué vive una sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad que vive todavía de la tierra, de las vacas y todas esas cosas. No solo de ello, no estoy defendiendo el campo. Pero lo que digo es que el principal gas sea el metano, no quiere decir que destrozamos la industria. Punto. Y como mucha gente está tratando de hacer ver, una cosa es que es un gas que produce un animal, que está bien, lo criamos para comerlo, todo, pero en Uruguay crece a pasto. La alternativa que ofrece la ONU para bajar la emisión de gases de efecto invernadero de la industria cárnica son los feedlots. Los feedlots son lugares donde las vacas están encerradas, hacinadas, donde no están a su libre albedrío, como las vacas de la ganadería a campo, donde comen ración. La ración hace que crezcan mucho más rápido que comiendo pasto, destrozándoles el estómago, porque es un animal que está hecho para comer pasto, tiene 4 estómagos para digerir pasto. Cuando vos le das ración, es lo mismo, hagan la prueba, vivan un año entero comiendo hamburguesas de McDonald's y después en un año hablamos, a ver si se sienten mejor de salud. A las vacas en los feedlots le pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que como crece más rápido, la emisión de metano para que la vaca llegue a, no sé ahora cuántos son los kilos que la mandás al frigorífico, pero pongamos que son 400 kilos, si vos la criás a pasto llega a los 400 kilos en 6 meses, y si la criás con ración, toda potenciada, capaz que en 3 meses, no tomen esto al pie de la letra, pero se llega antes. Entonces dividís las emisiones de metano de la vaca de 400 kilos, una que la hiciste crecer muy rápido por el tiempo, y dividís la que se crió a pasto por el tiempo y te da que, y esta vaca es más eficiente, la del feedlot. El feedlot genera contaminación aguas abajo, ya hay trabajos hechos en Uruguay, que se hizo gente del LATU, que demuestra la contaminación y la eutrofización, que es la cantidad de materia orgánica que llega a los ríos, por culpa de los feedlot, que no hacen sus buenos tratamientos de sus plantas.
Los feedlots tienen animales hacinados, entonces tenés que empezar a dar antibióticos porque se te enferma una vaca y se te enferman todas. Pero la ONU estaba aconsejándole como receta aplicable para todo el mundo el feedlot como forma eficiente de producir una carne acorde a las metas climáticas. Entonces, yo puse que la ONU se equivoca. Está demostrado además, en Uruguay hay varios estudios, que de todas las cagadas que podemos hacer nosotros productivas en el ambiente, la ganadería en el pastizal natural es la que menos atenta contra las otras formas de vida, ya sea la biodiversidad de los pastos, las aves que están, los mamíferos que están, los insectos que están. Hay varios trabajos hechos por mucha gente. Entonces, si vamos a tener que producir de algo, porque tampoco podemos vivir en un mundo idílico, donde la gente simplemente nos deja una alcancía plata por ver las rocas de Punta Ballena, apúrense porque queda poco, pero no, nadie nos va a pagar por ver qué lindo que somos, está bien, hay que exportar cosas, pero bueno, ¿cuál es de las cosas que producimos, cuál es la que jode menos el ambiente? Bueno, en Uruguay, lamentablemente, la ganadería. Yo no estoy diciendo que haya que zanjar la discusión si el vegetarianismo no es mejor o no es mejor, solo digo que en Uruguay producir una tonelada de soja es mucho más perjudicial para el ambiente que producir una tonelada de carne. Listo, la soja viene con el glifosato, hiciste miércoles todo lo que había antes. Una vez hay estudios ahora como estos que están sobre qué pasaba después de la forestación. Hay estudios que ven que después de haber producido soja por determinados años, el suelo demora mucho en recuperarse. De hecho, hay un estudio que también cubrí, las propias plantaciones de soja en 15 años diezmaron la reserva, se llama el stock de contenido orgánico del suelo. Esas tierras no van a producir lo mismo que antes, eso implica que tengas que poner más fertilizantes para obtener los mismos resultados. Es toda una debacle. Entonces, capaz que la solución, yo creo que si comemos menos carne todos los seres humanos como un conjunto, se ayuda mucho a muchos problemas ambientales que tenemos. El asunto es que el problema que tiene el mundo no es hace tiempo, como nos mintieron, un problema de que faltan los alimentos para la cantidad de personas que somos. El problema es que los alimentos se distribuyen de una manera capitalista, con un criterio capitalista, con especulación, se llaman commodities. En Argentina ahora hay gente que tiene granos, que está esperando a ver qué pasa con la economía, a ver si vende el grano o no lo vende. Acá en Uruguay pasa lo mismo. Se especula. Hay todo un entramado de empresas que monopolizan todo, de la venta de la semilla, el flete del barco. El sistema alimentario está en muy pocas manos y guiado por intereses que no son unos intereses altruistas de que, por ejemplo, haya hambre cero en el mundo. Entonces ese mito que nos dicen que tenemos que aumentar la producción y aumentar la rentabilidad por hectárea, todas esas cosas, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Esto está asociado al problema de la energía, pero eso lo dejo para otro momento. Entonces, bueno, si tenemos que producir algo, tratemos de producir de la forma más amigable con el ambiente que tenemos, porque los brasileños tienen que ocuparse del Amazonas y nosotros de los pastizales. Hoy, mal que le pese a los que no les gusta comer carne, o mal que me pese a mí defender a la industria de los ganaderos de Uruguay, que tampoco es gente que me caiga muy simpática, pero bueno, la forma de producción más amigable con el ambiente es la ganadería a campo extensiva. Dato, está ahí. Hagamos lo que querramos. El asunto es, no podemos seguir pensando que donde no hay algo que nos gusta, o donde no hay algo que vimos en París, o donde no hay algo que es bonito, no hay nada. En este planeta todas las cosas que están por una razón donde están y no están en otras partes. Eso es lo que nos gusta, lo que corroboramos cuando viajamos y vemos que el paisaje de un lado es distinto que el del otro, lo que sea. Cuando cambiamos eso por la razón que sea por deforestar o por forestar, por cultivar o por no cultivar, cambiamos el uso del suelo y ese es el brete en el que estamos. Las palabras nos ayudan a pensar el problema. Yo acuñé despastizalización, ni yo la puedo decir, para hacer evidente esto, de que en algún momento eso tiene que permear en el discurso y tenemos que empezar a darnos cuenta de que la biodiversidad en Uruguay, proteger la biodiversidad en Uruguay, pasa por proteger el pastizal. Hay un proyecto de ley en el Parlamento, es mejor a que no haya. En Uruguay las leyes no siempre solucionan los problemas, pero bueno, es
Es una buena señal. Ojalá salga y ojalá se pueda ir mejorando y se pueda controlar y formular. Pero bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. A veces, esto se lo va a decir mañana Aramis Latinian mejor. Si bien hay muchos problemas globales con el planeta y con el ambiente, las soluciones siempre son locales. Y la excusa de lo global, el calentamiento global, es una pequeña fracción de los problemas ambientales graves y acuciantes que tenemos en Uruguay. Cada vez que alguien me habla de calentamiento global, yo siento que me está desviando la atención, me está haciendo mirar para el lugar equivocado. Hay que dejar de hablar de lo global y empezar a admitir la mala gestión local. Los arquitectos, a ponerse las pilas, porque no han pensado en el ambiente, y yo sé que ahora sí, parece que sí, ahora todos piensan en el ambiente, hasta los políticos, pero no pensaron demasiado en el ambiente. Los que producen, los que nos acercamos a la naturaleza fascinados. Yo tengo un ranchito en Rocha también, o sea, yo no estoy considerando culpable a nadie, ¿no? En mi defensa puedo decir que ya estaba hecho cuando lo compré. Pero lo que me gusta de ese lugar es que hay muy poca gente. Y yo ya sé que, así como yo me doy cuenta que eso es lo que me gusta, a otra gente le va a parecer, hasta que va a haber un día que ya no vamos a ser poca gente, y vamos a haber hecho bolsa una cosa que parecía rara. Los humanos tenemos esa relación extraña con la naturaleza, o sea, nos encanta la naturaleza, pagamos fortunas en los 20 días de vacaciones que tenemos al año para estar cerca del mar y de la naturaleza, y cuando llegamos ahí vamos con el perro a la playa, llevamos latas, tiramos por todos lados, dejamos el pucho ahí, y es como una relación extraña. Vos decías que como no la podemos dominar, nos vengamos destrozándola. Yo no sé cuál es la explicación, lo que sé es que nos fascina la naturaleza, pero para que podamos usarla nosotros y dejemos de, al paso de determinado tiempo, si no tomamos ciertos recaudos, eso que nos atraía deja de ser atractivo. ¿Y qué hacemos? Y bueno, pagamos $1 más y vamos a otra playa en otro lado, otra playa en otro lado. El problema es que nos estamos quedando sin playa. El 40% de las playas arenosas del mundo se están erosionando y perdiendo extensión. Mañana va a hablar Arami, supongo, del problema de los sargazos en las playas de Cancún, en México. Listo. Lo que tenemos que hacer para mí, lo primero, parar el cambio del uso del suelo. Hagamos un censo, veamos cómo está, digamos, bueno, donde se produce ahora, se puede seguir produciendo. Donde no hay planta de celulosa ahora, no puede haber más planta de celulosa. Donde no hay más árboles ahora, no puede haber más árboles para mañana. Manejemos ese Producto Interno porque después, en el fondo de todo esto, está la gran locura del siglo XX, del siglo XXI, que es que para que nuestros mundos funcionen, la economía tiene que crecer todos los años. Y el crecimiento perpetuo es algo que, para empezar, es físicamente imposible. Y segundo, eso que nosotros creemos que aumenta el Producto Bruto Interno y todo eso, en realidad está agotando los sistemas que son los que producen la riqueza, que son los sistemas naturales. No nos estamos dando cuenta, hacemos la cuenta solo de un lado, pero no vemos que está compensado. Ese crecimiento eterno es una degradación de igual magnitud en algún otro lugar. No se puede crecer perpetuamente. Y como hay un libro muy lindo de un investigador, se llama Mauricio Lima, que es uruguayo, pero es docente en Chile. Él dice que tenemos que empezarnos a pensar en la retirada. Tenemos que hacer una retirada ordenada, de manera de que no se produzca solo por los multimillonarios que pueden hacer cohetes espaciales, como todo eso que estamos viendo, sino empezar a decir, bueno, ¿cómo nos liberamos de la dependencia energética? Está más o menos calculado, una persona hoy consume 10 veces más energía que en la década del 80. Entonces podemos llegar a pensar que si encontramos paneles solares, molinos de viento, vamos a solucionar el problema. Pero en Uruguay ya se pasó a energías renovables, pero sin haber crecido en población, porque el censo nos está marcando que no somos más. Tenemos energía renovable, pero creció nuestro consumo energético. Entonces esa lucha no la vamos a ganar nunca. Podemos seguir pensando formas tecnológicas de producir energía verde, pero el problema no es de dónde viene, el problema es la necesidad de energía.
¿Para qué precisamos esa energía? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aumentando la energía? Y obligando a generar nuevas tecnologías que aparte nos hacen dependientes de otras cosas, porque los molinos estos de viento fabuloso, la mayoría de las piezas no son de acá, vienen de otro lado, toda una cosa muy... El asunto es, ¿se puede seguir creciendo para siempre? Parecería que no. Frenar el cambio del uso del suelo con determinados parámetros pareciera ser una forma de acercarnos a decir, bueno, hasta acá. Y lo que queda, tratemos de preservar. Nada.